Bueno, continuando con la programación básica, entonces vamos hoy a definir algunos conceptos sobre lo que tiene que ver con la programación. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a continuación con el tema. Bien, entonces aquí tenemos, dentro de la programación tenemos unos datos. Dentro de los datos, un dato es la representación de un hecho, evento o elemento del mundo real. Tenemos un ejemplo que una persona puede tener varios datos que permiten identificarla como nombre, cédula de identidad, edad, sexo, profesión. Aquí sacamos una pregunta. ¿Qué datos pudieran usarse para identificar a un árbol? Dejemos esa pregunta ahí y ustedes lo resolverán. Los tipos de datos, los datos básicos utilizados en computación son los siguientes: entero, real, carácter, cadena de caracteres y lógicos. ¿Listo? Vamos a ver la definición de cada uno de estos tipos de datos. Dentro de los tipos de datos entero, son números que tienen componentes fraccionarios o decimales. Pueden ser negativos o pueden ser positivos. Entonces ahí los vemos en pantalla. Los números. Tenemos un ejemplo, la edad de una persona, un número de estudiantes en un salón. Son de datos de tipo entero. Y teniendo en cuenta ese ejemplo, son números positivos, o sea, un dato positivo. Los datos de tipo real son números que pueden tener punto decimal. Pueden ser negativos o positivos. Sirven para representar valores dentro del conjunto de los números reales. Un ejemplo, la altura de un árbol. Recuerde que pues ahí lo podemos medir y nos puede dar en centímetros. ¿Listo? En números decimales. El salario de una persona. El impuesto a pagar por la compra de un artículo. Datos de tipo carácter son símbolos que el computador reconoce. Un carácter puede ser una letra, un dígito, un símbolo, y tenemos un ejemplo. Sección de una asignatura, tipo de sangre, calidad de un producto. Los datos de tipo de cadena de caracteres contienen una sucesión de caracteres delimitadas por comillas. Un ejemplo, entonces miramos ahí el ejemplo que está entre comillas, ingeniería forestal. Otro ejemplo tenemos 2 de enero de 2013. M&R computación. Otro ejemplo de dato de tipo de cadena de caracteres es el nombre de una persona y la dirección. Entonces seguimos con los datos de tipo lógico, que son datos que pueden ser verdaderos o falsos. Esto tiene que ver con lo lógico. Entonces vuelvo y reitero, son datos verdaderos o datos falsos. A continuación, con un ejemplo, uno de los ejemplos es: desea saber si una persona es soltera. La respuesta puede ser representada por un dato de tipo lógico. Entonces la respuesta puede ser falso o puede ser una respuesta verdadera. ¿Listo, chicos? Entonces los datos también pueden ser
constantes. Dentro de los constantes son valores o datos cuyo valor es fijo, o variables, los datos cuyo valor cambia de cada vez que se usa el programa. Entonces vamos a dar una definición acerca de los datos constantes o variables. Entonces los constantes son valores o datos que no pueden cambiar en la ejecución de un programa. Son valores fijos. Entonces, si apreciamos ahí el ejemplo, mire que tenemos en la columna constante y en la columna de tipo de constante. Entonces, tenemos dentro de la constante pi, es un número definido que no cambia, y el tipo es real. Entonces también tenemos abajo otro ejemplo, que el máximo de un carácter es 50, que lo estamos definiendo, y el tipo de la constante es entera. Profesión y ingeniería forestal y cadena de caracteres. Mira, entonces si nosotros nos damos cuenta anteriormente que teníamos los tipos de datos, entonces ahí es donde estamos definiendo en este ejemplo. ¿Listo, chicos? Entonces las variables o valor de dato que pueden cambiar durante la ejecución de un programa representa una dirección de memoria donde se guarda un dato. Todo dato que vaya a ser introducido en la computadora y todo valor que se calcule a partir de otros datos en un programa deben definirse. Cuando le damos definirse, los estamos declarando esas variables, ¿sí? Entonces ahí lo declaramos como una variable. ¿Listo, chicos? Entonces esto era lo que teníamos que ver, definir sobre los datos y los tipos de datos. ¿Listo, chicos? Entonces espero que hayamos entendido sobre este tema, teniendo en cuenta el concepto de programación